Buen día, mi nombre es Diego Ruiz y yo les explicaré el problema 3 del taller 3. Este nos dice que consideremos un disco cargado infinito con densidad superficial uniforme de carga sigma ubicado en el plano z-y. Nos pide calcular el flujo eléctrico sobre cualquier superficie cerrada que contenga el disco, pintar las líneas de campo y escoger la simetría adecuada para resolver su problema. Nos pide calcular el campo eléctrico en cualquier punto debido a este plano de carga, esbozar una gráfica del campo eléctrico versus X, comparar este resultado con el obtenido por integración normal en el caso de distribuciones continuas de carga. Bien, lo que hacemos primero es dibujar nuestro ejercicio. Tenemos aquí en el plano z-y el disco infinito, pero al ser un disco infinito pues lo podemos considerar como el propio plano, pues es infinito. Tenemos aquí los vectores del campo eléctrico que se genera hacia arriba y hacia abajo, todos paralelos. Entonces, en el ejercicio trabajaremos con un disco simétrico, perdón, con un disco no, sino con un cilindro simétrico. Entonces, sabemos que el flujo eléctrico está dado por la integral de el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área, que esto es igual a la carga interna sobre epsilon cero. Aquí hay un problema y es que no tenemos el valor de la carga interna, pero sabemos que sigma está dado por la carga interna sobre el área. Entonces de aquí despejamos y nos da que la carga va a ser sigma por el área. Pero ¿cuál área? Esta área que está acá, que estoy señalando con el puntero láser. ¿Por qué esta? Porque estamos hablando de densidad superficial uniforme. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar los valores. Sigma lo tenemos, que nos lo da acá, 100 microcoulombs sobre metro cuadrado por el área, que como estamos hablando de un cilindro, esta área es un círculo, que es pi radio al cuadrado sobre epsilon 0, que es la constante de permeabilidad del vacío, que sabemos es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Aquí hacemos un pequeño análisis de unidades y nos da este resultado, 3,55 por 10 a la 7 radio al cuadrado newton sobre coulomb. Lo dejamos expresado como radio al cuadrado porque esto depende de la superficie gaussiana que escojamos, depende del tamaño del cilindro que escojamos en este caso, ya que pues es lógico que si tenemos un cilindro de radio muy grande, pues estamos abarcando más espacio y habrá más flujo. Entonces en este caso el flujo depende del radio del cilindro. Bien, para calcular el campo eléctrico tenemos que el flujo total es igual al flujo de todas las superficies de nuestra superficie de nuestro cilindro. Entonces tenemos que el flujo eléctrico total va a ser el flujo eléctrico que tiene la parte lateral del cilindro más la tapa superior más la tapa inferior. En este caso, el vector diferencial de área que tiene la parte lateral del cilindro nos forma un ángulo de 90 grados con los vectores del campo eléctrico. ¿Qué pasa? Que como es un producto punto, es el módulo de E por el diferencial de área por el coseno del ángulo, y si el coseno del ángulo es 90, pues eso nos va a dar 0. Entonces nos quedan dos integrales que son exactamente lo mismo. Entonces dos veces la integral de el producto punto del campo eléctrico por el diferencial de área, eso es igual a Q sobre epsilon 0, la carga interna. Aquí simplemente tenemos en cuenta que si escogemos cualquier plano paralelo al disco que tenemos, al disco infinito, el campo eléctrico va a ser el mismo. Va a ser constante, pues está en la misma dirección, la misma altura, es lo mismo. Entonces lo podemos considerar como una constante y la sacamos de la integral. Esto, bueno, integramos aquí el diferencial de área y nos da la carga interna, ya la habíamos despejado antes, que es sigma por el área. Entonces aquí área y área se cancelan. Nos queda que el campo eléctrico es igual a sigma sobre 2 veces epsilon 0. Aquí simplemente reemplazamos en la fórmula. Sigma lo tenemos que es 100 microcoulomb sobre metro cuadrado, 2 veces epsilon 0 también lo tenemos. Y esto nos da un valor 5,65 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Aquí hacemos otro pequeño análisis de unidades, haciendo ley de la oreja, nos queda newton metro cuadrado sobre por coulomb sobre metro cuadrado
Coulomb cuadrado, esto se cancela y nos queda Newton sobre Coulomb, que es lo que tenemos aquí precisamente. Listo. Entonces, fíjense que este valor, el campo eléctrico, es una constante. Esto pasa porque en el dibujo que tenemos, los vectores del campo eléctrico son todos paralelos y van en la misma dirección, hacia arriba o hacia abajo. Por tanto, el campo eléctrico pues es constante en cualquier punto que escojamos, así como lo podemos ver en la gráfica. Así avancemos en X o en menos X, solo cambiará el signo del campo eléctrico. Y si estamos hablando de la magnitud, pues va a ser una línea constante. Ya por último, debemos comparar el resultado que nos da justamente aquí con el de integración normal. ¿Y qué pasa? Tenemos tenemos sigma por x sobre 2 epsilon 0 es igual. Aquí el radio del disco, al ser infinito, pues va a ser infinito. 1 sobre infinito es 0. Nos va a quedar entonces sigma por x sobre 2 epsilon 0 por 1 sobre x. Aquí 1, x y x se cancelan y nos va a quedar sigma sigma sobre 2 epsilon 0, que es exactamente lo que tenemos aquí, sigma sobre 2 epsilon 0.